Jesucristo le dijo a Pedro: sígueme, yo te haré pescador de hombres. Y la pregunta que nosotros nos hacemos hoy es: ¿cómo este sígueme nos enseña a pescar hombres? La respuesta se encuentra en el entendimiento de esta enseñanza espiritualmente. Así que vamos a verla con nuevos lentes. Entonces, ¿qué representan hombres según las historias de los evangelios? Para entender el por qué al seguir el espíritu de la vida, Jesucristo representa en cada parábola que llamamos evangelio esa voluntad divina, auténtica, esa verdadera naturaleza en uno, en unión a todo lo que verdaderamente es la esencia de la vida. Entonces es esa voluntad que surge en uno en toda presente acción, atenta, despierta en el presente, en el momento ahora, que entonces actúa. Y ese sígueme es ese ser quien tú eres. Y cómo según esa voluntad, ese espíritu, como en Cristo, al seguirlo, pescamos hombres. Entonces, cuando miramos los evangelios y las muchas historias, vemos, comenzando desde Marcos capítulo 1, vemos las historias donde nos habla de hombres. Había un hombre endemoniado. Había un hombre que tenía la mano seca. Había un hombre cojo. Había un hombre paralítico de nacimiento. También nos cuenta, había un ciego de nacimiento. También nos habla la gran historia de Lázaro. Lázaro, un hombre enfermo, durmiendo, muerto. 4 días de muerto que ya apestaba. ¿Qué todos estos hombres representan? Estas historias nos hablan para uno aprender a ser un buen evangelista, que uno tiene que ir al mundo a salvar hombres. De eso se trata esta pesca. ¿Cómo pescamos hombres? Así, literalmente, evangelizándolos y dejándoles saber la buena noticia para que vayan al cielo, y así los estamos pescando. O esta enseñanza espiritual nos habla de que estos hombres representan características en nosotros y necesitamos pescarlos dentro de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver lo que según las historias cada uno de estos hombres representan. Y te doy un ejemplo para simplificar esto aún más. Imaginémonos que Jesucristo representa esa nueva voluntad dentro de ti que desea rebajar 10 libras. Entonces, cada uno de los hombres, vamos a utilizar, ¿ves? Por el fin de la ilustración, aprovechar esta ilustración, imaginémonos que cada uno de estos hombres entonces representan una diferente voluntad. Cristo en ti, esa mente en ti, voy a perder 10 libras. Entonces viene uno de los hombres y te dice, ves esa voz en ti que te dice, ve a la pizzería, hoy tienen un especial 2 por 1 y vamos a comprar que son baratas y te van a satisfacer esos deseos de hambre que tienes. Olvídate de rebajar 10 libras. Viene otro hombre y te enseña a través de televisión, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de YouTube, todos los menús, todo el tipo de comida que siempre deseas, que te motiva, bizcochos,
frituras, deseas lasaña, deseas mucho arroz, mucho carbohidrato, tripletas, deseas todo tipo de bizcochos. Ahora que estamos en las Navidades, ¿ves? Cada uno de estos hombres representan esa voz en ti, esa voluntad en ti, esa motivación en ti, ese espíritu en ti que te llevaría a la acción diferente, a la voluntad, ¿ves? Perfecta en ti. Y el carácter, el dominio propio de voy a perder 10 libras y voy a cambiar los hábitos que estos hombres han representado en mí. Y toda esta enseñanza espiritual, ¿ves? Lo espiritual es lo interno, lo invisible, lo que sucede dentro de cada uno de nosotros a través de nuestros pensamientos. Así como utilicé esta ilustración, entonces volvamos al versículo. El versículo se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 19. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Entonces, como hablábamos, cada una de las historias donde nos hablan, comenzando con hombres endemoniados. ¿Qué representan los demonios? Representan espíritus inmundos. ¿Qué son espíritus inmundos? Malos pensamientos, injustos pensamientos, impuros pensamientos. Porque una mentalidad impura, injusta, ¿qué va a dar? ¿Qué va a sacar? Pensamientos malos, injustos, impuros, conllevan a acciones en la misma sintonía. Y por eso, sígueme y te haré pescadores de hombres. Te haré consciente de esa versión tuya, para que entonces en mí, ¿ves? En mi espíritu, en mi conciencia, en mi unidad, en mi unión, seas ese que reconoces en ti a esos espíritus inmundos, a esos demonios, a esas malicias, y las transicionas, las cambias. Y así sucesivamente, el hombre de la mano seca que representa la mano, acciones, de dónde provienen nuestras acciones, de nuestra mentalidad. Y por eso, sígueme. Y nuestras acciones son rectificadas en Cristo, en esa nueva voluntad divina formada en uno que vive, acciona conforme al mismo espíritu de rectitud. Y así vemos al hombre ciego de nacimiento. Vemos que un ciego de nacimiento, entonces la ceguera espiritual, que representa la ignorancia dentro del ser humano, la ignorancia de que en sí mismo, de esa versión de sí mismo divina, pura, honesta, sincera, lo que Cristo, como la iluminación en él representa. Y por eso, como ese ciego de nacimiento, se le devolvió la vista, la comprensión y el entendimiento, lo que sucede en uno, cómo esa transición se da en uno. Así vemos el próximo, el paralítico, también la parálisis, una persona que no puede caminar. Caminar también representa, es como decir, cuál es la voluntad de la vida de uno por la cual uno vive. Y de dónde sale el caminar de uno, de cómo uno piensa. Y también en Cristo, esos hombres, ¿ves? Cada uno de estos hombres representan características y cualidades, hábitos, costumbres que están dentro de nosotros. Que Cristo, al seguir el espíritu de la perfecta voluntad que sale de nosotros, entonces pesca esos hombres. Y vemos como Lázaro, un muerto, resucitó. Uno separado, cómo se le devolvió la vida. Entendamos que el sígueme en Cristo está hablando de verdades para que seamos pescadores en nosotros.